Hola, soy Fabi y continuando con la historia del diseño, les comparto el estilo Art Nouveau, uno de los más exóticos y extravagantes. Aquí ya estamos viendo un par de imágenes para entrar en clima. Es un estilo muy particular que se da a partir de 1890, hace eclosión en la Belle Époque 1900 y se va extinguiendo en 1910 y resurge en 1960 de la mano del movimiento hippie y en 1990 cuando cumple los 100 años, en su centenario. Es un estilo no para todo el mundo, tiene un formato muy orgánico, muy especial, y le sale un poco a contrapartida al eclecticismo burgués y decadente que se venía dando a finales del siglo XIX. Lo consume intelectualmente una clase más alta, pero hoy en día es reconocido como una estética que está presente dentro de los precursores del movimiento moderno. Se les dice modernismo, no confundir modernismo con modernidad, por favor. El Art Nouveau es el modernismo en castellano. Se le puede decir Art Nouveau, modernismo, Jugendstil, estilo floreal, estilo Liberty. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes manifestaciones. Si quién no conoce estos afiches, la parte gráfica es importantísima en el Art Nouveau. Grandes artistas, Mouchat, Beardsley, Toulouse-Lautrec, y nos dan estos afiches universales que siempre están vigentes y que eran para promocionar desde cigarrillos, viajes, cabaret, Folie Bergère, con una línea llamada la línea de látigo, que es un poco el leitmotiv y la idea rectora de este tipo de diseño, de este tipo de estilo. La mujer siempre aparece entre sórdida y virginal. Es una mujer lánguida, con mirada, vieron, casi aniñada, rodeada de bellas flores, de cabellos ensortijados. Y fíjense qué efecto tiene este tipo de obra, más bien plano, adornado con una infinidad de grafismos que en muchos aspectos hasta suena bizantinista. Estos afiches, ¿ven? Inclusive acá habla de una fecha, 1898. Sí, es una fecha clave para el Art Nouveau. ¿Dónde nace el Art Nouveau? Nace en Bélgica. Ahora vamos a conocer uno de sus fundadores, Víctor Horta. Se trata esta clase, este video, de ver un panorama de diferentes manifestaciones del Art Nouveau, porque tiene muchas variantes y disciplinas y vertientes también. Vemos algunos adornos florales, un diseño floral a la izquierda para que vean un poco la inspiración, porque se inspiran todo lo que tenga que ver con esa línea sinuosa llamada línea de látigo. Estos son afiches del célebre Henri de Toulouse-Lautrec, del Moulin Rouge, ¿no? Y de sus célebres danzarinas como la Goulue. Y se puede ver que es todo trabajado desde un punto de vista alto, muy plano, muy del afiche. ¿Vieron? Los que saben de diseño gráfico saben que esto es imbatible, ¿no? Que fueron diseñadores impresionantes del diseño gráfico por su contundencia, que hoy en día siguen todavía vigentes como un ejemplo, y ni que hablar que estos afiches siguen de moda todavía, ¿no? Esa es la línea de látigo, un poco la línea rectora, es el diseño Cyclamen de Hermann Osbritz, escultor y fundador de la escuela Defschitz, donde estudiaron, por ejemplo, Mack y Kirchner, que fueron famosos artistas del expresionismo alemán. Y esa línea que simboliza un poco la línea de que hace, ¿vieron los látigos de domadores de tigre de antaño, de los circos de antes, que el látigo se estallaba en el aire? Bueno, un poco es esa línea orgánica. Y ni que hablar de artistas especiales que merecerían un video aparte. Sí, Antoni Gaudí, vamos a conocer varios artistas. Mi interés es que ustedes vean la estética a nubo de la mano de los que también van a diseñar interiores y mobiliario, pero Gaudí, Antoni Gaudí, artista descollante del modernismo catalán, porque en España se habla del modernismo, modernismo catalán en la zona de Cataluña, en Barcelona y aledaños, se ve una serie de artistas increíbles como lo fue Antonio Gaudí o Antoni Gaudí, en su casa Batlló, de 1904, donde la inventiva no tiene límites acá. Realmente es un gran organismo, parece un organismo viviente, con piel, con costillar, con vértebras, y se pusieron a pensar cómo llevar a cabo esto. Bueno, Gaudí dedicó su vida a su arte hasta el punto que murió en la miseria porque una vez que falleció su mecenas, el señor Well, él quedó a la deriva, viviendo dentro de la construcción de su obra, diríamos,
magna, que es la Sagrada Familia, que por supuesto no vio terminada. Y mientras pudo tener suerte y alguien le bancó su arte y su obra, pudo desarrollar estas magníficas obras que integran un circuito del modernismo en el recorrido de la ciudad de Barcelona actualmente, ¿no? Barcelona sin Gaudí es como, es impensable. Y fíjense lo que es ese ventanal con el tema del vitró, que se presta mucho el vidrio emplomado para esta estética, como todos los artistas vanguardistas y los precursores de la modernidad. Los precursores de la modernidad van en las artes y oficios, el Art Nouveau, el estilo de los Green y Green, el estilo Tiffany, en fin, tiene diferentes vertientes y bueno, en este caso el Art Nouveau es un precursor de la modernidad. Miren lo que son las escaleras. Seguimos acá recorriendo la Casa Batlló, que es una de las más impresionantes creaciones de Gaudí, y parecería como si estuvieras viendo la vértebra de un gran organismo, ¿no? De un dinosaurio o de algún monstruo, ¿no? De gran tamaño, y el trabajo impresionante de los gremios acá. Gaudí vivía dedicado a ver los detalles y era muy difícil llevar a cabo estas cosas y sin embargo lo logró, y ni que hablar de sus ayudantes, sus gremios, sus obreros, que hoy en día es imposible creer que esto exista. Él decía que la casa debería tener el mínimo mantenimiento de pintura y demás posible, por eso hay lo que tenemos son revestimientos de la pared como un remoque craquelado inalterable, y el tratamiento de la carpintería es realmente alucinante. No dejaba ni un solo detalle librado al azar, diseñaba absolutamente todo, picaportes, zócalos, lámparas, cielos rasos. Observen el detalle del cielo raso. Es todo muy orgánico, único, sacado como un cuento de ficción, un cuento de fantasía. Pero también hay otros artistas, y vamos a ir viendo acá la Villa Majorelle, emblemático edificio de estilo Art Nouveau en Nancy, una ciudad clave para el Art Nouveau, que reabre tras una profunda renovación y restauración, un monumento histórico, uno de los más visitados de Francia. Fue diseñado a principios del siglo XX, 1901-1902, por el arquitecto Henri Sauvage. El proyecto se realizó por encargo del empresario y artista Louis Majorel, que ahora vamos a conocer, un importante diseñador y fabricante de mobiliario. Y si bien a la izquierda estamos viendo la casa, parecía una casa tradicional europea, con techo de pendiente, en realidad, fíjense que todo lo que acompaña a las aberturas, a las estructuras externas de la casa, suena como orgánico, como si fueran venas, fémures, cartílagos. Y tiene muchas inspiraciones el Art Nouveau, animales, vegetales, minerales y históricas. Una de ellas es el rococó, otra es la estampa japonesa para la parte gráfica, y para la parte animal y vegetal sería todo animal que tenga cartílagos, venas, como los murciélagos, vieron también alas filigranadas como las libélulas, y también lo vegetal, como zarcillos de parra, hongos, raíces profundas. Miren lo que es esa chimenea, ¿no? Aparte materiales exóticos, cobre, madera, hierro, acompañan vitrales realmente impactantes. Esto es real, no sale de un cuento ni de una película de ficción, no. Son construcciones en Bélgica. Y Bélgica es un poco la cuna. Ahora vamos a conocer su creador de esta estética tan particular, que el Art Nouveau sale a pelear un poco ese eclecticismo decadente de fin del siglo XIX. Después, cuando ya se desarrolle y venga el Art Déco, siglo XX, que ya lo hemos visto en otra clase, va a ser la contrapartida del Art Déco, obviamente todo orgánico, ven como si el edificio tuviera venas. El trabajo es magistral, a pesar de que hoy en día se pueden conseguir piezas industriales, portarretratos y adornitos, que hechos por estampa o por molde, esto no es todo artesanal. ¿Se imagina dirigir la construcción de una obra así? Hay un acercamiento, por supuesto, la base del Art Nouveau, por esa arquitectura ya que existe en su estilística, pero se la adapta a esta nueva modalidad. Por eso, arte nuevo, de eso se trata. Y esta línea, ven que si bien inspira la naturaleza, especialmente los insectos, las alas, y fíjense la línea que va planteando la mariposa, y es esa línea, junto con la línea del látigo, la que va trabajando el Art Nouveau. Y Émile Gallé
¿Ven? Émile Gallé, un grande, absoluto, exquisito como diseñador. Acá hay nombres importantísimos a tener en cuenta, aunque el Art Nouveau se agrupa, por un lado, en el floral orgánico del oeste europeo y el más geométrico del este europeo. Y llamado Jugendstil, ¿no? Alemania, Austria. Art Nouveau en el resto de los países, bueno, en España ya saben, modernismo. Y Émile Gallé, y acá como lo dice el folleto en la cubierta, dice, sueños en vidrio, sí, era un maestro vidriero impresionante. Sus lámparas, que las deben ver, las deben haber visto, son hoy costosísimas, decenas de miles de dólares cuestan y de euros. Ahí se lo ve en una acuarela representando su trabajo, absorto en su trabajo de maestro vidriero y sus creaciones que vamos a ir viendo, porque fue excelente eh, creador de muebles. Émile Gallé, nacido en Nancy, 1846 y fallecido en 1904. Fue un artista francés que trabajó el cristal y es considerado como uno de los principales representantes del movimiento Art Nouveau francés. Gallé era hijo de un fabricante de cerámica y mobiliario. Estudió filosofía, botánica y dibujo durante su juventud. Posteriormente aprendería la vidriería en Nissenthal, trabajando posteriormente en la fábrica de su padre, en Nancy, tras la guerra franco-prusiana. En sus trabajos iniciales usaría un cristal limpio adornado con esmaltes, pero pronto tornaría hacia un original estilo mediante el uso del cristal pesado y opaco tallado, grabado al agua, fuerte, con motivos florales. Su carrera despegaría a partir de su trabajo cuando recibía excelentes críticas en la exposición de París de 1878. Acá la tienen. Esas exposiciones que se hacían cada 4 años, ya hemos conocido en el Art Deco la del 25, en los clásicos modernos la del 29, y hoy siguen, ¿no? Exposiciones cada 4 años, pero en esta época eran brillantes, ¿no? Donde se presentaban la producción de estos grandes innovadores. Ahí tiene un paneo general de lo que son los vasos o floreros de Émile Gallé. Seguramente los deben haber visto alguna vez. Y sus lámparas hongo, que son maravillosas. Émile Gallé fue un humanista convencido, involucrado en la creación de escuelas para la clase trabajadora. Por ejemplo, en la Université Populaire de Nancy, la Universidad Popular de Nancy. Esas lámparas hongo son un clásico de Émile Gallé, hermosísimas, bellísimas y costosísimas. Son piezas únicas. Más, y el reino fungi, sí, los hongos y demás inspiran muchísimo al Art Nouveau, porque el Art Nouveau es digamos, un diseño de cuento de hadas, podríamos decir, en parte se relaciona con eso. Yo que amo los árboles, estos floreros, estos vasos son fascinantes, con árboles de diferentes especies en un entorno natural e idílico. Y también, por supuesto, las lámparas hongo con motivos florales y también de insectos. Aquí se lo ve en una acuarela, vieron en Soñadora, él diseñando y decorando un vaso, con el vaso que tienen a la derecha, con flores de cerezo, todo lo que tenga que ver con estos magníficos especies vegetales va a inspirar al Art Nouveau. Más, fíjense qué bonita, hasta parece una farola, vieron oriental, la de la izquierda, y el frasquito de la derecha, un suerte de recipiente muy pequeño, vamos a ver, transparente. Es una pequeña botella, sea 1880, de vidrio esmaltado beige con flores e insectos, firmado Émile Gallé, Nancy, con un alto de 10,5, es pequeño. También ven otras piezas que involucran la cerámica. Recuerden que también él se involucra con este rubro por su padre, y una forma así de corazón floral, muy orgánico. Y cuántas cosas después van a inspirar a otros creadores. Me viene a la mente en el vaso de abajo, como una suerte de jardinera o florero estirado, una pieza de albaralto, ¿no? Pero en vidrio. Esto, por supuesto, Émile Gallé es anterior, ¿no? Y también estas piezas, estos finos animalitos sin filmar, decorados con fondos y pintados con flores y ojos de cristal. Porque estos animalitos se siguen fabricando hoy en día en técnicas no solo de esmalte, de vidrio, y también en la técnica cloisonné, con incrustaciones. Tenemos un perrito y varios gatitos, y siempre de moda. Y por supuesto, lámparas muy exóticas de época original, donde aparecen insectos, sí, libélulas, mariposas,
siempre presentes en el Art Nouveau, porque el Art Nouveau busca, dentro de los elementos inspiradores animales, las libélulas, las mariposas, los escarabajos y todo lo que tenga que ver con la sensación, vieron, de vena, la sensación de reticulado de las alas, las membranas. Y dentro de lo vegetal, bueno, inflorescencias, sarmientos, zarcillos de parra. Y dentro de lo mineral, un poco el tema de la roca, de ahí la influencia que va a tener del estilo rococó o rocaille en Francia, como en su momento lo aclaré. Qué bello florero. Ahí tiene una proporción del tamaño que hasta sirve para colocar, vieron, flores y plantas silvestres. Sí, lo silvestre, lo orgánico, natural, se presta para el Art Nouveau. Los colores increíbles, ¿vieron? Y su parte de mobiliario es realmente de una ejecución única. Estamos viendo a la izquierda una jardinera floral marina y exótica, con la flora marina y exótica, ¿no? Y es del año 1889, si bien las bases tienen patas, vieron, de galvo, con una suerte de cabollón, es la cabriolet estirada, ¿recuerdan? Si me siguieron la historia del mueble, y parecería como una cuna, en realidad es una jardinera, y que tiene un poco la simetría propia de curva contra curva que plantea el motivo rococó. Así que una de las influencias históricas es el rococó. Y un estante de pared con sombrillas, ¿ven? También, pero sombrillas así, diríamos, vegetales, estamos viendo la obra de Émile Gallé. Piezas costosísimas. También tenemos una cómoda con marquetería y bandeja superior, es decir, 2x1, y la bandeja de madera con ilustraciones de cardo, mide 40 por 42. Siempre estamos hablando de Émile Gallé, de estas imágenes que estamos viendo. Sí, las flores sí pueden ser cardos, inflorescencias, cosas que vieron en el camino, a la vera del camino, en un recorrido de campo, vienen bien para el Art Nouveau. Pero si hay una pieza emblemática de este diseñador, es la cama Down and Dusk. Es una de las creaciones más famosas de Émile Gallé, encargado por Henry Hirsch. Es el último antes del fallecimiento del artista, esta pieza, su última creación, que lo hace en el otoño de 1904. El tema, como dice el título en inglés, Dawn and Dusk, amanecer y el anochecer. Tiene inclusive una gran pieza hecha con un ópalo, vieron puesto eh, en la boca del insecto, que es como una mariposa, y que está colocada tanto en la cabecera como en la piecera. Nos acercamos para verlo. Es una pieza más que emblemática. Inclusive hay una escena de amanecer. Bien, mesa con pedestal en forma de libélula, aproximadamente 1890-1901, la fecha no está determinada, madera de nogal moldeada y tallada, con decoración incrustada, una libélula y follaje en un paisaje lacustre, es decir, acuático. La base con 3 patas curvas presenta libélulas gigantes, con las alas extendidas, finamente talladas en relieve, y la parte superior ligeramente empotrada, con un cinturón curvado decorado con motivos vegetales sobresalientes. Presenta una decoración de libélulas, flora palustre y un lago en marquetería de madera preciosa. La placa separadora de 3 lóbulos tiene incrustaciones de follaje estilizado. Está filmado Gallé, que se encuentra en la parte superior. La altura 76 centímetros, el diámetro 60. Y realmente es una obra maestra de la ebanistería. Vemos más, diríamos más que de la escultura. He tenido oportunidad, si bien no lo he visto en el lugar de origen, pero sí en museos acá de mi país. He presenciado el centenario del Art Nouveau en 1990, fue todo un placer ir. He visto estas piezas y también he ido a otra exposición más reciente, en el 2018, donde pude apreciar piezas de este tipo y son increíbles. Me acuerdo cuando fui con alumnos a esas exposiciones, muchos eran carpinteros y me decían que parecían más obras de escultura que de ebanistería. Ahí se ve más de cerca la de las libélulas y también tenemos de alces y ciervos. El secretaire, siguiendo con Émile Gallé,
expuesto en la Exposición Universal de 1900, con marquetería exótica en madera con incrustaciones, decoración botánica, con su llave en bronce dorado. Está firmado por el artista, mide 1,57 m de alto, 77 de ancho y 55 de profundidad. Fue expuesta en el 1900 en la Exposición Universal de París, actualmente en el Museo d'Orsay en París. Y tenemos a la derecha otro escritorio, Les Ombellules, comparable al de la izquierda, se encuentra en la colección del Museo Orsay. Se remite a unas flores. Ahora vamos a acercarnos para ver. ¿Ven? Ahí se ve. Las umbellulas se llaman. Son ese tipo de inflorescencias. Inflorescencias cuando tenemos varios cabitos y varias flores en el mismo tallo. Esa es una inflorescencia. No es como la rosa o el clavel que tiene un tallito y la flor, no, acá hay muchas. Miren qué detalles, impresionante. Bueno, y formaba parte del envío a la Exposición Universal de París de 1900 esta pieza, y aparece bajo la denominación las umbellulas, en el pequeño catálogo especialmente redactado e impreso por el artista para dicha ocasión. El escritorio constituye un verdadero himno a la branca ursina, que es la especie del tallo, del follaje y de la inflorescencia de esta única planta. Se extraen los elementos estructurales y los elementos esculpidos del escritorio. La branca ursina aparece en todas las superficies llanas del mueble, parte delantera del cajón, encimera del escritorio, paneles frontales y laterales del cuerpo superior, que sirven de estantería. La técnica implementada ya no es la escultura, sino la marquetería. Los umbelíferos se desarrollan espectacularmente en una ordenación muy de estilo japonés, construido en torno a la simetría, la inversión de las proporciones y el rechazo de la perspectiva ilusionista. Es todo muy natural. Para traducir el espejado de su floración bajo los efectos de los rayos luminosos, Galé ha elegido 3 esencias particularmente tornasoladas. El abedul de Finlandia, me repito a las maderas que utilizó, el fresno de Japón y el sedoso roble de Tasmania. Son todas maderas exóticas. En cuanto al entorno natural de la planta, prados y cunetas húmedas se evocan con elementos paisajísticos esbozados a grandes trazos y cuyo efecto se confía de nuevo solo al veteado y a la coloración de las esencias empleadas, así como el friso de ranas que unen los pies anteriores del mueble. De una planta sencilla y silvestre se logra esta maravilla. ¡Qué técnica! Bueno, pero continuando con Emile Galé, podemos ver otro gabinete. Mi gabinete porque tiene diferentes elementos de guardado. En realidad el gabinete yo se los había definido como con cajones. Esto podía ser más un tipo de aparador vitrinero. Pero bueno, respetemos por ahí cómo está catalogado dentro de los catálogos de anticuarios. Sí, les vuelvo a aclarar que gabinete es por ahí un mueble con cajones. Pero acá también lo podemos clasificar de esta manera. Está fechado hacia 1895, es simbolista y único, porque el simbolismo es un movimiento que se da en esta época también. Calidad de museo, dice aquí, en esta pieza, lo que indica que debe costar una fortuna, ya que no se conoce otra versión hasta la fecha. Esta es otra definición, según anticuarios, de por qué tendría que tener calidad de museo. Al igual que su famosa cristalería, el artista utiliza aquí un extracto de un poema de Maurice Maeterlinck. Les aclaro que Maurice Maeterlinck escribió unos libros fantásticos sobre la vida de las abejas y la vida de las hormigas, que se los recomiendo para la lectura. Y compone una obra rica y compleja. Mirar, admirar, estudiar esta vitrina es simplemente penetrar en el espíritu de Émile Galé, en su pensamiento complejo. Todo está ahí, su amor por las plantas, la naturaleza y la poesía. A través de estos muebles de colecciones, Émile Galé es quien nos habla, sí, cómo se expresa. Acercándonos al mueble, la estructura enervada en forma se enriquece con una decoración naturalista expresada a través de elementos escultóricos y esculpidos y decoración con incrustaciones como balaustres y molduras retorcidas, a la usanza de plantas, murciélagos en los pies y en la galería calada. Nos acercamos y vemos ese efecto de murciélago y la carita del murciélago y sus alas que se transforman en parte en hojas. Y polillas, ¿sí? Y hojas de acanto en la parte de la cornisa. Estas mariposas nocturnas, las polillas.
Bueno, y continuando, se compone por dos puertas y un cajón en la parte central y nichos con pequeños estantes y consolas asimétricas a cada lado lateralmente. La puerta de cristal en la parte superior está decorada con incrustaciones de girasoles silvestres. La puerta maciza en la parte inferior decorado con cardos de Lorena. El cajón con incrustaciones de decoración de murciélago y adornado con una cerradura de entrada de bronce para el modelo. Lateralmente, los estantes y consolas están sostenidos en algunos casos por polillas en forma redondeada y la decoración con incrustaciones tiene el motivo de Dafne, Adora y follaje. En realidad, más que incrustaciones, estamos hablando de marquetería. La decoración simbolista se expresa a través de un tríptico en marquetería. Acuérdense que marquetería es chapeado y diríamos taraceas, incrustación. La primera parte está situada en la meseta central del mueble y contiene dos versos de Maurice Maeterlinck. Miren lo que dice. Mirá lo que te traigo. Flores malas de la tierra. Esto es un extracto del poema Oraison de la colección Serge Chaude del año 1889. La decoración con marquetería representa un demonio con cabeza de color topo y una mujer lánguida, ambos con miembros inferiores en forma de raíces. Ahí nos acercamos para ver. ¿Mm? Todo hecho chapeado en marquetería. ¿Les interesa la técnica de marquetería y conocerla? Hay un video mío aquí en el canal, una clase abierta de marquetería bull, que muestro en pantalla las chapas de madera y las diferentes técnicas a través de las imágenes, si les interesa. Ahí se ve la firma, Bengalé, pero también está el nombre del escritor, Maeterlinck. Y se ve a esos personajes extraños, como diabólicos. Y se ve también aquí dentro del herraje una forma de murciélago, el tirador del cajón. La segunda parte se encuentra en la esquina inferior izquierda, es deliberadamente menos legible, ya que su lectura está recortada por una tableta situada en el centro del panel. La escena representa una raíz de mandrágora, planta mágica y alucinógena, rodeado por un círculo formado por letras del antiguo alfabeto griego que dice Atropa Mandrake. Arriba, levitando, un renacuajo embrionario en círculo. Finalmente, en la parte inferior, bajo el estante, la belladona, el nombre en latín el nombre científico es Atropa baladone, otra planta alucinógena, y tres sapos, uno de ellos deforme y monstruoso. Este motivo probablemente hace referencia al autor y crítico de arte Jean Logan. La tercera parte, colgante de la anterior, situada por tanto en la parte inferior derecha, es un panel con marqueterías más simples, pero extremadamente finas, de un patrón de cicuta. O sea, admite una planta, obviamente. Firmas en las tres partes del tríptico. Panel central, Maeterlinck y Galé. Panel inferior izquierdo, Galé. Y panel inferior derecho, Galé, Emile deletreado, confundido con Siwe. Sí, diferentes formas de firma va a tener Galé. Bueno, pero conozcamos a otro artista. Eugène Valin fue un arquitecto y diseñador de muebles francés, exponente del estilo Art Nouveau. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Nancy. En sus inicios estuvo marcado por la arquitectura historicista, especialmente el neogótico y neorrococó, que como les conté, eso corresponde a los movimientos eclécticos, fin del siglo XIX. Pero hacia 1895 evolucionó al modernismo. Recuerden que modernismo, castellano, es el Art Nouveau, gracias sobre todo a la influencia de Émile Gallé. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, su obra se fue desprendiendo de las características formas curvilíneas del modernismo y se fue acercando a una arquitectura más funcionalista. Bueno, ahí tenemos una pieza magnífica de Eugène Valin. Él vivió de 1903, de 1856, perdón, a 1922, pero de 1903 a 1906 diseñó estas magníficas piezas. Fue un arquitecto, diseñador de muebles, y la chimenea corresponde a la escultura de un escultor llamado Victor Prouvé, otro artista que vivió de 1858 a 1943. En la escultura de la chimenea son paneles de cuero decorados con rosales, un techo pintado sobre lienzo montado en caoba rubia, cuero repujado pintado y dorado, vidrio soplado, bronce y pintura sobre el lienzo. Se encuentra en el Museo de la Escuela de Nancy. Este comedor fue encargado a Eugène Valin por Charles Masson, cuñado de Eugène Corbin,
para su apartamento de Nancy. Es el conjunto más completo del museo. Fue donado por la viuda Marie Masson en 1938. Sí, realmente entrar en un ambiente así, en foto da como una sensación rara, pero entrando en un ambiente así es una sensación mágica y única. No desprecien el Art Nouveau porque les puede causar cierta aprensión por lo orgánico que es. No, hay que experimentarlo. Inclusive viendo una exposición, piezas chicas, ya impacta mucho más que en la fotografía, por supuesto. Y ahí se ven los detalles y las firmas. Eugene Balin, Banquete al Minero, otra obra de este artista, 1902. Este mueble monumental con decoración de umbelas, otra vez aparecen ese tipo de flores, titulado Banquet au Mineur, Banquete al Minero, elaborado por Jules Kronberg, un rico comerciante de carbón de Nancy, es en realidad una combinación de muchos muebles, banco en el centro, radiador a la derecha, y secretar con armarios a la izquierda. Sí, ya sabemos que en el siglo XIX gustaban de hacer mixtura de tipologías de muebles, inclusive en los estilos burgueses. Pero también tenemos esta oficina o este escritorio recreado en el museo que fue diseñado, estamos hablando de Eugene Balin, se escribe Balin con doble L, para el industrial Kronberg a principios del siglo XX y se encuentra en el Museo de la Escuela de Nancy. Bueno, es cuestión de visitar ese museo porque es el que más tiene el Art Nouveau de este tipo. Bueno, pero también tenemos fachadas de comercio diseñado por el artista. Esta es la farmacia Malak. Y este tipo de diseños en viejas farmacias o boticarios se puede ver en las ciudades en sus partes más históricas o en pueblos, ¿no? Pero vamos un poco al que gesta un poco esta estética que ya se había anticipado que era en Bélgica. Víctor Horta, nacido en Gante. Gante famoso por el políptico de Gante de Van Eyck. Gante, 1861, fallecido en Bruselas en 1947. Fue un arquitecto belga pionero del modernismo, del Art Nouveau. Y ya tenemos ahí su construcción emblemática, la Maison Tassel, de 1892 a 1893, ubicada en Bruselas, Bélgica. Esta obra es en la que principalmente se aprecia el nuevo movimiento conocido como el Art Nouveau, ya que se utilizan en su totalidad elementos naturales, líneas curvas y asimétricas. Croquis con el detalle de la escalera y muros. Además se aprecia la línea ortal, o también llamada línea de látigo. Ahí en rojo, ven, ahora vamos a ver la foto de este ambiente. Es realmente tan emblemático que lo colocan en todas las portadas de libros, ¿no? Bueno, continuando con esta casa, entre 1892 y 1894 nace en Bruselas un movimiento europeo para la renovación de las artes aplicadas, que luego se llamaría Art Nouveau para la zona francófona. Y para mi país, Argentina, usamos el término Art Nouveau. Liberty, curiosamente dirán para Inglaterra. No, no, Liberty se usa en Italia. Lo mismo que estilo Floriale, pero en inglés es Modern Style. No tienen tanta diferencia entre modernidad y modernismo el idioma inglés. Y en Alemania y en la zona del este es el Jugendstil, el arte joven, pero todo el mundo lo puede conocer o denominar como modernismo. La Casa Tassel es considerada como la primera obra de este movimiento en arquitectura, revolucionaria tanto en el aspecto artístico como en el técnico. Es uno de los monumentos clásicos de la historia de la arquitectura. Es el producto de una época y de un país caracterizado por el progreso económico de la burguesía, fuertes tradiciones artesanales y una amplia industrialización. Y por dentro, ¿ven? La imagen emblemática de todas las portadas del libro es esa escalera magnífica de la casa Tassel, donde se ve explayado al máximo el efecto que causa la línea de látigo, esa idea rectora, esa línea rectora de este estilo tan particular. Esos son los planos de la casa, que a simple vista parecen planos normales, pero si se ponen a mirar en detalle, hay muchas ochavas, y también está el tema de las escaleras. Bueno, pero hay otra artista que es la contrapartida. ¿Se acuerdan que les conté que el Art Nouveau tiene una versión más floral y orgánica, que es donde surge la zona más francófona, y después una parte un poquito más geométrica, que se da en la parte de la secesión, que vamos a ver en el este europeo,
Y en el oeste se da con Charles René Mackintosh. Sí, Mackintosh, el famoso precursor también de la modernidad y primero integra la lista de clásicos del 20. Charles René Mackintosh vivió de 1868 a 1928. Fue un arquitecto y diseñador y acuarelista escocés que tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts, artes y oficios, y que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Y aquí es más geométrico. Ustedes dirán, no, pero esto es un clásico del 20, esa silla. Sí, pero él está dentro de lo que llamamos el Art Nouveau geométrico, dentro de la escuela escocesa, la escuela de Glasgow. Otro artista que murió en la miseria, ¿vieron? Liberado de ataduras con lo histórico, aunque su formación había transcurrido en el revival gótico, se decide por la geometría, por lo cúbico, los juegos de líneas rectas y el gusto por la línea ascendente. Para comprender su obra, es preciso considerar que cada proyecto es una unidad organizada. Ya tiene una particularidad donde la parte de la línea del látigo se ve tensa, contenida dentro de la geometría. Y hay algo emblemático de Mackintosh, que son esas rosas tan características que parecen como ovillos de lana, y sus pétalos también. Esta arquitectura y decoración de interiores, en la que todo es mucho más que la suma de las partes, se quiere dar una obra con una orientación funcional y espiritual gracias a una aproximación de la arquitectura y el dibujo, asociando el simbolismo y el equilibrio entre factores opuestos. Siempre es opuesto Mackintosh. Modernidad y tradición, masculino y femenino, luz y oscuridad, sensualidad y castidad, blanco y negro. No soportaba, según cuentan, la madera expresada con su grano tal cual era, con su chispa normal. Entonces la teñía, ¿vieron? No la laqueaba, la teñía. Entonces se cubre con un cubrimiento de pintura o de tinte para que no se exprese, sacando excepciones, inclusive tiene muebles plateados. Estoy hablando de 1904, 1905, ¿no? Y siempre esa simetría tan equilibrada que le da un ejemplo de magnífico diseñador, total. Sabía manejar muy bien los espacios y llevarte por los pasillos de las casas hacia los diferentes ámbitos. Acá tienen un paneo general de las sillas y sí las conocen, por supuesto que sí. La Argyle, la, la High Back Chair, la Hills House Chair, tienen los nombres de las casas donde fueron diseñadas, que es la tercera, ven que parece como una escalera para subirse tipo escalera de pintor, y la Ingram Chair. Todas oscilan entre 1899, 1903, 1904, y son tan modernas, si quieren, que hasta las he visto en escenas de Star Wars. En un consejo así de Jedi aparece una de estas sillas. Y la tradición viene, porque son incómodas, les digo que son muy altas, llegan a medir hasta más de casi 1,80 m los respaldos. El tema es que vienen de la tradición inglesa de los respaldos altos y estrechos, que vimos, si me siguieron la historia del mueble, con el tema de Guillaume Marié. Ahí estamos hablando de un diseñador escocés y hace gala de ese diseño, que a su vez viene de la influencia holandesa, obviamente. Bueno, remodernas, sí, son modernas, obviamente que sí, pero son de 1904. La modernidad, ya saben, es del 50 para atrás. Lo que estamos inmersos hoy en día es en la posmodernidad. Y de Charles Rennie Mackintosh y de su esposa Margaret MacDonnell Mackintosh, el diseño por una sala de música de 1901, una acuarela original. Aparte era un excelente dibujante de planos y de acuarelas, las letras que tenía, todo es una fiesta ver lo que hacía Mackintosh, realmente. Lo mismo pasa con Wright, ¿no? Pero bueno, Wright no entra en esta clase, el famoso arquitecto americano. Prolijidad total, ¿ven? Siempre, como le digo a mis alumnos, el cerebro y la mano puede más que lo digital, si se quiere, por supuesto que sí. Hermosa acuarela, hermosa perspectiva. Bueno, y vamos a conocer a Louis Majorel, otro grande, nacido en Toul, 1859, y fallecido en Nancy, 1926. Fue un ebanista y diseñador francés del Art Nouveau, del movimiento de l'École de Nancy, la Escuela de Nancy, del cual fue asimismo vicepresidente. Su obra se caracteriza por la utilización de elementos naturalistas en sus formas y en sus marqueterías, empezando en los años 90 la producción de los muebles de Majorel, se remite a 1890, embellecidos por entrelazamientos, toman su fuente de inspiración de la naturaleza, plantas, troncos, nenúfares, cardos, libélulas. Al cambio de dirección, que se da en 1900, en la llamada Belle Époque, añadió un taller de fragua para los artesanos
con el fin de producir pomos, es decir, pomos de apertura de puertas, ¿no? Y bisagras, en el espíritu de las líneas fluidas de su trabajo de carpintería. Su taller fue el responsable de la realización de los balcones de hierro forjados, de los pasamanos, de las escaleras y los detalles exteriores de numerosos edificios de Nancy al cambio de siglo. Ya estamos viendo una foto de él y una escalera. Esa escalera que fue extraída de la casa de origen y que yo la pude ver en vivo aquí en mi país cuando se hizo la exposición en 1990, es realmente fascinante. Esos detalles de la Villa Mayorel y el tramo de escalera. Fíjense cómo aparecen acá los llamados zarcillos de parra. ¿Vieron las parras? La planta que da la vid, ¿no? ¿Cómo se entrelaza en los tutores? Bueno, eso se representa acá con cobre y con bronce. Realmente es de una inventiva increíble, de una mano de obra impresionante. Todo esto es manual. Y la Villa Mayorel en Nancy, como no podía ser en otro lugar, de 1898, Louis Mayorel confía al arquitecto Henri Sauvage la elaboración de los planos de su casa de Nancy, construida entre 1901 y 1902 por Lucien Weissenburger. La Villa Mayorel, o Ville Jica, según las iniciales de su esposo, Jean Kretz, resulta de una colaboración de los principales artistas de la École de Nancy, o de la Escuela de Nancy, y del nuevo arte parisiense. Será la primera casa enteramente de estilo Art Nouveau en Nancy, y la villa presenta, en efecto, todos los elementos del movimiento, tanto en sus exteriores como en su interior. ¿Mm? Qué más maravilloso esto, un piano, miren. La muerte del cisne, 1903-1905, totalmente realizado en marquetería. Recuerden que la marquetería es el trabajo de diseño con chapas de madera formando un diseño artístico o enchapando todo un mueble de manera geométrica o para enchapar un mueble con otra madera exótica. Les remito, hay una clase abierta sobre ese tema. Según un dibujo de Víctor Prouvé, un lado del panel sugiere la muerte de un cisne, sin embargo, del otro lado se puede ver un estanque donde flotan graciosamente lirios y menúfares. La principal originalidad de este plano reside en su pata. Parece como si hubiera salido de la tierra para sostener el instrumento. Se toma nota de los motivos esculpidos a lo largo del cinturón del piano, al igual que el juego de sala. Se puede ver una decoración de piñas y Mayorel muestra una vez más el estrecho vínculo que existe entre el mundo orgánico y las creaciones de la Escuela de Nancy. En realidad, dentro de todas las creaciones del Art Nouveau. El piano, una maravilla. También tenemos aquí otro interior, el interior que habíamos visto al principio de la clase, del video, de Louis. Estamos con Mayorel. Bueno, y el escritorio con orquídeas siempre tiene que ser con flores exóticas. Las orquídeas son parte de eso. Louis Mayorel, 1903, actualmente en el Museo de Wiesbaden. Es impecable, realmente no se puede creer que esto sea una obra de ebanistería y carpintería, pero es una obra escultórica. Por supuesto, sin desmerecer, porque la ebanistería es maravillosa, ya lo hemos visto a lo largo de la historia del mueble, y yo soy fan, ya saben, de los trabajos de ebanistería, si me siguieron la historia del mueble. Da pena usarlo, ¿vieron? Uno no se atreve ni siquiera a escribir una carta arriba de este escritorio, ¿no? Por no lastimarlo. Qué bonitas las lámparas, ¿ven? Que son estas tulipas. Y en gabinete de Louis Mayorel, líder con Emile Gallet de la escuela de Nancy ambos. Emile Gallet y Louis Mayorel son los artífices de esta escuela. Dos puertas y dos cajones en construcción asimétrica, rica decoración con marqueterías de iris y clemátide. Es montantes, se remite a las especies vegetales. Montantes torneados de nogal, tallados con motivo Chèvrefeuille, así como el travesaño inferior. Los estantes también tienen marqueterías y el panel inferior del lado izquierdo está perforado. El fondo trasero es de chapa de roble rubio y firma pirograbado en la parte inferior de la puerta izquierda. Estas definiciones que les estoy comentando y leyendo derivan de los anticuarios que exponen estas piezas. Bueno, el Chèvrefeuille es un tipo de vegetación. Miren qué maravilla. Toda la chapa, inclusive de raíz de la parte de la bandeja superior. El detalle del cartucho de la cerradura y su llave. Las patas, que son en este caso patas cabriolet. Y la parte interna, para que puedan ver todo el mueble con sus detalles. Enteramente en madera maciza con enchapados en maderas exóticas.
Continuando con este artista Louis Majorel, un exquisito sofá Art Nouveau de aproximadamente 1900, tallado en volutas, respaldo maravillosamente arqueado y soportes de flores y hojas de jazmín de bronce dorados en la parte delantera. Tiene como aplicaciones las patas, que eso ya hemos visto que en Francia se empieza a aplicar bronces en las patas a partir de los estilos del siglo XVIII y XIX. Con una altura de 1 metro, diríamos 65, con un ancho de 1,14 casi, una profundidad de casi 69, este bello y exquisito sofá que también hacía las delicias de la burguesía que quería sillones raros. Bueno, hay un detalle de la parte trasera y de los almohadones con animales selváticos y animales, vieron, exóticos. Una pieza maravillosa y muy bien conservada. También las camas, ¿ven? Las camas, ya hemos visto la cama anterior de Milgalé con las mariposas, seguimos con estas camas con alas y que intimidan un poco porque parecen vivas, pero que son impresionantemente increíbles. Y bueno, aquí tenemos el tema de un comedor con la chimenea que parece sacado de un libro de cuento, como hemos visto antes. Y así, gracias a ceramistas como Alexandre Bigot y el pintor Francis Jourdan, se construyeron las esculturas y molduras del interior exterior y los murales del comedor. El artista Jacques Gruber, por otra parte, realizó los maravillosos vitrales, el salón y el comedor y algunos dormitorios. Del trabajo de piedra se encargó la empresa France Leonard de Evichaton, y los muebles del interior son maravillosas piezas únicas pensadas por el mismo dueño, Louis Majorel, que introdujo también algunos de los objetos de su catálogo. A ver, la escalera. Las escaleras siempre son una forma de lucir este estilo increíble que es el Art Nouveau. Se presta para que ya de por sí las estructuras de la escalera, como su zanca, su limón, la zanca es la parte externa, el limón es la parte interna, sus balaustres, pasamanos, sus peldaños. Bueno, y toda la casa está pensada como un contraste de opuestos. La austeridad de la piedra de Eville frente a los ladrillos policromados, la madera torneada o las vidrieras de colores, vitrales de colores, las torres rectas versus las curvas decorativas de la fachada, la inspiración medieval frente a los toques orientalistas japoneses, todo remite al Art Nouveau, esa corriente hedonista inspirada en la pintura prerrafaelista, la Edad Media, Japón, las formas vegetales y animales, la excentricidad. Todo eso es la Villa Majorel. Qué lujo sería poder visitarla, ¿no es así? Bueno, pero pasemos a otro artista que yo lo he utilizado mucho en Historia del Mueble en mis clases y que por ahí no es tan conocido como los nombres que hemos mencionado antes, pero que es también impresionante. Alejandro Charpentier. Bueno, vivió Charpentier con ese apellido, ya estamos hablando de diseño de muebles, ¿no? Carpintero. 1856-1909. Naturalismo y Art Nouveau, así lo definimos Alexandre Charpentier. Alexandre Louis-Marie Charpentier, 1856-1909, escultor, medallista, artesano y ebanista francés. Vida y obra. De origen obrero y de joven aprendiz de grabador, se convirtió en asistente de taller del innovador medallista Hubert Pontcarme. Junto con Ponscarme, Louis-Oscar Roty y otros artistas, Charpentier impulsó un surgimiento del arte en el diseño de medallas francesas. Entre los mecenas de Charpentier se encontraba André Antoine, para quien diseñaba programas de teatro. Charpentier experimentó con una amplia variedad de formatos y materiales: estaño, mármol, madera, cuero y terracota. Este último ejecutado por el artesano cerámico Emile Müller. Abrió varias ebanisterías y diseñó muchos juegos de muebles. Muchos de sus diseños personalizados para accesorios, pomos de puerta, placas de puerta, manijas de ventanas y similares, fueron posteriormente producidos en masa y vendidos comercialmente. Varias de las obras de Charpentier forman parte de la colección del Museo de Orsay, o el Museo de Orsay. Ahí lo vemos en una foto vintage al artista. De Alexandre Charpentier, la boiserie de la sala de la villa del banquieri Adrien Bernard Champoset, de 1901-1903.
¿Mm? También el Art Nouveau en su máxima expresión. Líneas de látigo, sensaciones de tendones, todo hecho en madera, de cartílagos, esas líneas sinuosas, las guirnaldas, la expresión de la madera como tal. Muy bueno el manejo del chapado para que la madera con su grano y su chispa también se exprese en dibujo. Y el mantenimiento de estas cosas es muy delicado, sin embargo, son obras que se mantienen muy bien a lo largo del tiempo, porque son de excelente calidad y hechura. Y aquí lo vemos como escultor también, a Alexandre Charpentier. ¿Por qué vamos a mencionar esto? Vamos a una pieza que a mí me encanta cuando enseño en clase vivo, que es este porta instrumento de cuerdas, un porta instrumento de cuerdas, violines, violas, violonchelos, de este famoso artista. Es un gabinete para instrumentos de cuerda. Recuerdo, estamos viendo a Alejandro Charpentier, Alexandre Louis-Marie Charpentier. Esto es aproximadamente, esta pieza es de 1901, madera de carpe encerada, bajo relieves y cerduras de bronce dorado, presentado en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París en 1901. Y ahí hay parte, fíjense en las puertas, en la parte del cartucho de la puerta, en el centro rodeando la moldura, las esculturas alusivas a la música. Y si hay una pieza increíble es este atril para partituras, que parece como que echar a raíces en el suelo. Ahí se ve otros elementos de la escultura, una violinista, ¿ven? Ubicado, si vamos de vuelta a ver el detalle, ¿ven? Está ubicada en la parte superior izquierda. Al igual que coloqué la imagen para que la vean, en la parte derecha, la que aparece del otro lado. Ahí se la ve bien, con la firma. Y ahora vamos a pasar a otro grande, extraño y enigmático que fue Héctor Guimard, nacido en Lyon, Francia, en 1867 y fallecido en Nueva York en 1942. Un arquitecto francés, representante principal del Art Nouveau en Francia. Y ya estamos viendo las entradas de los subtes o del Metropolitano de París, del Metropolitain, y ya nos ponemos en clima. Su vocabulario estilístico inimitable procede de un organicismo vegetal especialmente sugestivo, permaneciendo al mismo tiempo voluntariamente sobre la vertiente de la abstracción, modelados y alborotados formas nerviosas, latigosas, invierten tanto así la piedra como la madera, y el plano, lo plano, sobra. Todo parece echar a raíz. Estamos viendo una imagen de la entrada del Castel Berenguer, que ahora vamos a ir. Guimard crea verdaderas composiciones abstractas que se adaptan con la misma facilidad a la vidriera, o se remite a todo lo que tenga que ver con las ventanas, y en este caso podemos ver un ejemplo de ello, el Hotel Messar de 1910. Al panel de cerámica también en la casa Qualiot de 1898. La cerámica, el hierro forjado, todo ese tipo de revestimientos sirve y de materiales son aptos para esta línea orgánica de la Nouveau, muy bien conservadas porque son materiales inalterables. O el Castel Henriette, hierro forjado, aquí luce en todo su esplendor, inclusive mostrando la perfilería del hierro a la vista, pero con unas formas increíblemente orgánicas. O volviendo al Castel Berenguer, vieron todo lo que tenga que ver con las pasamanos, vieron las balustradas, los detalles decorativos, estas máscaras, hasta las bajadas pluviales, diríamos, las canaletas y sus desagües. A los interiores, aquí nuevamente en el Castel Berenguer de 1898. Nuevamente acá vemos la fachada con esas figuras tan extrañas que aparecen en metal. Y comparando ver el exterior con el interior. Y si se fijan en las columnas, se basan en columnas de orden corintio disfrazadas como si vieron un elemento orgánico, que no sabemos si es vegetal o animal, porque parecen como tendones o raíces, y hasta los arcos no llegan a explayarse en medio punto, sino que son arcos rebajados, como si tuvieran una tensión nerviosa, en cualquier momento se les hace, se les toca y se mueve todo, ¿vieron? Si se le pudiera hacer cosquillas a esto, se movería el edificio.
Y adentro, bueno, magníficos revestimientos. Recuerden que el Art Nouveau trabaja con revestimientos de tipo inalterables. ¿Ven? No queda inerte esto ante ninguna mirada. Puede gustarte o no, pero realmente es impactante. Bueno, al entramado también, que podemos ver de todas las líneas que van haciendo la parte estructural y decorativa del Hotel Guimard en 1909, nos da una característica de este gran artista. El estudio de su esposa estaba detrás de los grandes ventanales del último piso. Estamos hablando de Héctor Guimard. Hemos visto a Majorel, ¿no? Hemos visto a Gaudí, bueno, ahora estamos viendo a Héctor Guimard, a la Villa Berthet de 1896. Este edificio está inscrito en el título de Monumentos Históricos de Francia, sí, no cabe otra. Hoy en día son lugares para visitar, ¿no? Culturalmente turísticos. Y lo más, diríamos, emblemático de Guimard son sus entradas al Métropolitain, al subte de París. La entrada de la estación del metro Porte Dauphin, en el distrito 16 de París, Francia, estamos hablando. El edificio es obra del arquitecto francés, recuerdo, Héctor Guimard. Y a mí me fascinan estas lámparas, ¿no? Parecen de la Guerra de los Mundos. En realidad son aljabas, son unas flores cargadas. La inspiración viene de unas flores que cargan mucho néctar y se caen, ¿vieron? Como que son pesadas y acá las trasladan a tulipa de cristal o de vidrio. Lámparas y cartel del Metropolitain en Amber, estación Amber. Y las letras que parecen letras de raíz. Acerquémonos más de cerca para ver esta magnífica tulipa que parecería un ojo, ¿vieron?, de algún organismo extraño. Bueno, pero ahora pasemos del otro lado. Si el Art Nouveau orgánico y floral se da del lado del oeste, a excepción de Escocia con Mackintosh, porque está en el oeste de Escocia, pero es más geométrica, vayamos al lado oeste de Europa. Y ahí vamos a encontrar otra denominación de este arte nuevo. Arte joven, dicen ellos. Es el Jugend. El Art Nouveau para el lado oeste y el Jugend para el lado del este. Revista gratis Jugend, la mítica revista del Art Nouveau alemana. Jugend fue el nombre de la revista artística y literaria creada por George Hirth en el año 1896 en Múnich, Alemania. Sus publicaciones semanales se convirtieron en un ícono del Art Nouveau o del modernismo alemán. Recuerden que estamos hablando de modernismo y no modernidad, que se dio a conocer como el Jugendstil, palabra ocupada hasta el día de hoy por diseñadores gráficos alemanes para referirse al arte de esa época. Pero resulta que esta revista tuvo una suerte de traspié porque a partir de 1933 aceptaron lamentablemente propaganda nazi y con toda seguridad fue el mismo Estado el que al menos en parte la mantenía con la publicidad oficial, pero en realidad Jugend ya estaba muerta por dentro, no podía sobrevivir al nazismo, que destruía o corrompía todo lo que tocaba. Claro, si este movimiento es un movimiento de vanguardia y de contestatario, no se iba a plegar nunca un movimiento de este tipo dictatorial, ¿no? Pero bueno, fue copada por las propagandas del nazismo y definitivamente cerró en 1940, cuando el Tercer Reich, la Nueva Alemania, estaba conquistando media Europa, sin vislumbrarse forma de venderla. Recuerden que la guerra se prolongó hasta 1945. Por la razón que fuera, quizá por el hecho de que existió todavía durante varios años en que gobernara el nazismo, los alemanes enterraron en la memoria literalmente el recuerdo de dicha publicación, como si hubiera sido no víctima, sino herramienta política del nazismo. Aunque hoy en día es posible descubrir sus ilustraciones, leer sus textos y despojarse de esos prejuicios. Comparemos, miren cómo nació del lado izquierdo, del lado derecho, con esa onda, vieron Art Nouveau, pero un poquito más melancólica y geometrizada del lado del este, y cómo corresponde a una estética de la década del 30 y del 40, el lado izquierdo, ¿no? Bueno, y esto es el Jugend en todas sus manifestaciones decorativas. Las mayólicas, por ejemplo, esta cerámica vidriada gruesa en estos magníficos azulejos,
con unas flores, unas rosetas, pero geometrizadas, entrelazadas entre sí, y el verde, que es una de las características de este movimiento. Nuevamente el verde, ese es el mobiliario. Comparemos con la máscara, porque muchos edificios van a tener estas máscaras de teatro, aparentemente, o estas gorgonas, digamos, mitológicas. Un sofá, ¿ven? Del Jugendstil, sería el Art Nouveau del lado del este europeo, del lado de Alemania austríaco, que continúa con esta línea de látigo, por supuesto. El mobiliario Art Nouveau, como hemos visto, puede basarse en mobiliario ya existente, ¿no? De un estilo determinado de los que es clásicos, pero se le da toda esta impronta orgánica de línea de látigo y estas características puntuales. Hermosa pieza, realmente única. Ahí se ve otra, bueno, esta ya es para sacar el sombrero, ¿no? Miren lo que es ese vitrinero aparador. Se nota que es un poquito más geométrica la línea del látigo, tal vez se puede llegar a percibir y se relaciona también con lo vienés, ¿no? Como se deriva un poco el diseño Tonet también en esta misma época. Comparemos, ven cómo en esta iconografía que ven a la izquierda es cómo se expresa el Art Nouveau del lado del este, el Jugendstil, el arte joven. En definitiva, es arte joven, es arte nuevo, es liberty, es floral. Siempre es un arte que destaca de lo estándar, obviamente. Los detalles de la cintura del mueble con su cajonera y unos tiradores en forma de espiga de trigo. Es realmente increíble la inventiva que sacan del repertorio vegetal. Un espejo, para que vean que algunos lo asocian con el Art Deco. No, 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 sigue siendo el Art Nouveau, el Jugendstil, pero se asocia con el Art Deco también por su geometría. Y en definitiva, el Art Deco es la contrapartida del Art Nouveau, ¿no? Pero más del lado del este. Y comparemos qué diferentes son los afiches del Jugendstil, que nacieron siendo un poquito más orgánicos y terminan más geométricos. Hermoso ambas piezas. Pero algo que destaca es un taller establecido en Múnich, Berlín y Breslau de un artista llamado Augusto Endel, que nació en 1871 y muere en Berlín en 1925. El taller fotográfico Elvira, en Múnich, 1896. Es magnífica esta fachada, tiene como un dragón fantasioso. Díganme que no son inventivos, sí, necesitan muy buena mano de obra para esto y una expertise artesanal increíble y unos gremios totales para manejar toda esta construcción. Miren lo que son los interiores de la escalera, siempre con un viso un poquito más geométrico si tienen. Y August Endel, en su atelier Elvida, aquí fotografiado, en Born der Tannstraße número 15, esa es la calle, en Múnich, 1896-1897. Siempre lo floral, lo geométrico, aquí entrelazado, o geometrizando lo floral. Aquí vemos una foto coloreada de la fachada esa que parece como un gran dragón, y sus principales centros de actividad fueron Múnich y Weimar, y la colonia de artistas de Darmstadt, fundada en Darmstadt en 1901. Figuras importantes del movimiento incluyeron al artista gráfico suizo Hermann Obritz, Otto Eckmann y el arquitecto y decorador belga muy importante Henry van de Velde. En sus primeros años el estilo estuvo influenciado por el estilo moderno británico y también recibió influencias de los grabados japoneses. Más tarde, bajo la influencia de los secesionistas, tendió hacia la abstracción y formas más geométricas. Se remite un poco el estilo británico al de Mackintosh. Y notan que el afiche aquí tiene unos visos más rectos en sus diseños. Y el portal de la casa Ernest Ludwig en Darmstadt, Hesse, Alemania, de Joseph Marie Olbrich, otro grande del movimiento Jugendstil de 1901. Y el mueble del comedor de la casa de Peter Behrens, así se pronuncia, Peter Behrens, otro grande del movimiento, vivió de 1868 a 1940. Y Peter Behrens ya está involucrado con la previa de la Bauhaus, y lo mencioné en la clase de la Bauhaus. Esta es reconstitución del buffet y la mesa vestida del comedor, ¿no? Bien, continuando. Miren qué bonito y qué geométrico, qué diferente a lo que estábamos viendo de Majorel o de Milgalé. Una butaca y puertas de bronce de aluminio diseñadas por Peter Behrens para una sala de música
y fue un arquitecto, recuerden, diseñador alemán, fue el que acuñó la frase, atención, aquí les tiro abajo una frase que creían que era de Van der Rohe, pero no lo es, menos es más, less is more. Fue atribuida erróneamente a Mies van der Rohe, el famoso diseñador de la Bauhaus, de la Barcelona 29, pero que fue su ayudante en realidad. Y la frase es de Peter Behrens, así que es muy importante Peter Behrens en la historia del diseño moderno. Observen qué maravilloso ese frailero, podemos catalogarlo como tal, ese sillón, por su estructura, de estilo, vieron, Jugendstil. Y esos paneles de bronce, todos geométricos, y ahí lo vemos a Peter Behrens en su escritorio. Y también diseños que tienen que ver con lo industrial, diseño industrial, porque acá es cuando Peter Behrens empieza a gestar un poco este diseño industrial y esta pava de agua eléctrica para la célebre firma AEG del año 1909. Piezas fundamentales del diseño industrial que después desembocan en las creaciones que se van a exponer en la Deutsche Werkbund, la Unión de Talleres Alemanes. O este reloj industrial, tan de moda hoy en día estas piezas, ¿no es así? Bueno, bien. Y su casa, la casa de Behrens, en 1901, en Darmstadt, Alemania. Sí, volvemos a reiterar que las casas vienen de tradición normal, de tradición europea, pero es como que tienen esta piel Art Nouveau, o Jugendstil, depende de donde esté ubicado, en el este o en el oeste europeo. Y esta sí la mencioné en la clase de la Bauhaus, un poco como antecesor de las creaciones de este gran arquitecto, la nave de fábrica de las turbinas AEG. Estamos hablando de Peter Behrens. ¿Dónde está esto? En Berlín. Y si van a ver la historia previa a la Bauhaus con la Deutsche Werkbund, es un hito arquitectónico a mencionar. Aparte, si van a ver después la clase de la Bauhaus o la vieran, yo hablé de la importancia que tiene a través de la construcción con hormigón armado y con hierro, de liberar a las paredes de ser portantes. Entonces tengo estos grandes acristalamientos que para una fábrica está bárbaro porque así los obreros pueden tener luz natural. ¿No es así? Bueno, y recordando que el Art Nouveau viene también del lado del oeste en realidad, y esa forma tan orgánica, para compararlo, con dos magníficas escaleras que no son históricas, son contemporáneas, pero alguien en su casa quiso rehacer esta estética. Realmente va a salir caro hacerlo, pero se puede conseguir volver a esta estética, pero realmente es de alto costo. Hermosas escaleras me parecieron impactantes para que puedan ver hasta qué punto llega el Art Nouveau del más tradicional, el orgánico, ¿vieron? El floral, no tanto el geométrico del este europeo. Vamos a culminar mencionando a un grande, vamos a Estados Unidos, a Louis Comfort Tiffany, llamado también en Estados Unidos el estilo Tiffany, el estilo Art Nouveau allí. Recuerden que en inglés es modern style, no hay diferencia entre modernidad y modernismo en el idioma inglés. En castellano y español sí, modernidad y modernismo, pero en inglés es modern. Bueno, acá tenemos el Tiffany Style, nacido en 1848 y fallecido en 1933. Fue un destacado artista y diseñador industrial estadounidense, muy conocido por sus trabajos en vidrio, y es el artista de Estados Unidos que más se asocia al movimiento Art Nouveau. Tiffany fue pintor, decorador de interiores, diseñador de ventanas y lámparas de vidrio, mosaicos de vidrio, vidrio soplado, cerámica, joyería y trabajos en metal. Las lámparas de él valen tanto como las de Mil Galé. Aquí las tienen, ¿la conocen? Sí. Y hay un elemento fundamental, las libélulas. Sí, las libélulas se prestan, al igual que los murciélagos, al igual que las mariposas, para el Art Nouveau en todas sus vertientes. Estas hoy en día se hacen originales en vidrio. El vidrio es el Fabril Glass, un vidrio especial que él diseña en su composición, así como chorreado, ¿no? Y aparte, la técnica Tiffany, que no es la técnica tradicional del vitral medieval, no, es una técnica con soldadura, que lo hace mucho más versátil para hacer este tipo de piezas. Otra más, ahí se ve el Fabril Glass, está escrito ahí en la imagen, ¿no? Que es como chorreado. Cuando se hace el vidrio, en su pasta vitria se le va agregando óxidos, en fin, que hacen que tenga esta particularidad, tipo un efecto iridiscente, jade, así como nevado. Es una inventiva de este gran diseñador, Louis Comfort Tiffany.
Era de familia de joyeros, salió un poco como diríamos, por el otro lado, se fue por el lado de la vidriería, ¿no? Del vidrio, y no siguió tanto la onda de la joyería de su familia. Y ustedes dirán, ¿la famosa joyería Tiffany tiene que ver? Sí, sí, es de la familia original de donde proviene Louis Comfort Tiffany. Bueno, esta es una serie de lámparas hermosísimas, les repito, valen, igual que las Galé, valen miles de dólares y hay verdaderas, hay de imitación, hay hasta hoy en día materiales sintéticos, pero las verdaderas cuestan eso. Hay firmadas por Comfort Tiffany, otras hechas a nuevo, en fin, son todo un clásico del Art Nouveau que realmente siempre está presente para formar un ambiente de este estilo. Bueno, finalizando, les dejo esta imagen, me encanta esa fachada, miren qué maravilla asimétrica, donde se ve como unos tendones en forma así ondulante, haciendo la línea del látigo que van cayendo como una cabellera que corona esa entrada, después una serie de elementos vegetales en hierro forjado de esta fachada de una vivienda y abajo, por supuesto, una ficha Art Nouveau. Tanto la arquitectura como la gráfica son muy elocuentes a representar este estilo tan maravilloso, tan único, tan particular con muchos adeptos y muchos otros que creen que están viendo un estilo muy extraño, difícil de digerir, pero realmente es fascinante, uno de los más fascinantes de la historia del arte universal y del diseño universal y de las estilísticas. Bueno, completo, de todo. No vimos joyería y demás porque se hace muy largo, después prometo ir poniendo otros rubros dentro, porque son estilos integrales, ¿me entienden? No es como estudiar de Luis XV, que es mobiliario y decoración, o arquitectura, acá hay muchas cosas más. Estos estilos que ya entran precursores de la modernidad abarcan todas las disciplinas, ¿eh? Lo mismo pasa con los diseños modernos, como el caso de la Bauhaus o las artes y oficios, en fin, todos estos estilos que ya son aires de cambio. Bien, muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta el próximo estilo, hasta el próximo video. Recuerden que en este canal tienen el Art Deco también, una lista de reproducción de historia del diseño y de historia del mueble y de historia del arte y todo lo que ustedes quieran relacionado con lo que les voy dando, video a video. Muchas gracias.